A grabar, antes que se me olvide. Ya, está grabando. Bacán. Ya, voy a tratar de ser. ¿Qué onda? Ah, chuta, no estoy compartiendo pantalla. Ahí está. Acá. Ok, ya ahí sí. Ustedes ven ahora, ¿qué están viendo ahora? Un curso, ¿cierto? Ya, creo que sí, están viendo curso. Ya, entonces va a ser bien escueto en realidad, como con lo que vamos a ver hoy día. Primero, ¿cómo va con la tarea? Chuta. Ya. Eh, ya. Eh, y con el plazo hasta el martes, ¿cómo están con eso? Mal, mijo. Ya. Entonces, veamos, echémosle una mirada rápida como a la materia. Ya. Le subí un PPT, que es el auxiliar de esta tarea. Eso es todo, básicamente. Ya. Entonces, bueno, primero, bueno, antes de partir con el PPT, en realidad algunas nociones generales de cómo funciona esta cuestión, que es que tenemos la tarea, tenemos esta tarea que está acá, la tarea número 2. Ya, esta cuestión es asociada a dinámica de suelo en realidad. Ya, entonces les damos una serie de estratos con algunas propiedades que son el espesor, la densidad, el BS y el amortiguamiento. Les damos un registro de una estación, que es básicamente el registro que utilizamos en la tarea anterior, y les damos distintos casos de orden, en el fondo. Distintas formas de ordenarse los estratos. ¿Ya? Entonces, les pedimos obtener el perfil de velocidades de onda de corto y profundidad, el BS30, y calcular la impedancia, comparar las funciones de transferencia lineal para estos casos, que ahí voy a explicar cómo, en qué afecta cada uno. El rango de análisis se los damos. Eh, ¿Qué más? Graficar la forma de Fourier dentro del mismo rango. Eh, Después les pedimos graficar la respuesta del tiempo de superficie. Y eso. Y después graficar la respuesta del tiempo de superficie en roca basal. Ya. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de la tarea? Entonces, lo primero, yo le subí un PPT, que es este de acá, que lo descargué acá, y tenemos esto acá. Ya, esto de acá. Eh, esto, filo. Ya. Entonces, bueno, algunas cosas importantes de esto igual está en el video auxiliar que le subí, así que ahí podrían echar una mirada más en detalle. Pero en el video que le subí está explicado como qué es cada una de estas cosas, pero igual voy a comentarlas en líneas generales. Lo primero, cuando nosotros tenemos una falla, en el fondo, cuando nosotros tenemos una falla, la onda viaja a través del suelo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En las capas superficiales la onda tiende a transformarse en una señal vertical, que es lo que se observa acá, que se fijan acá es oblicua y después pasa a ser vertical. Entonces, lo que uno hace en la práctica es analizar como que la señal llegara desde abajo, básicamente. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, nosotros tenemos distintas condiciones de orden, ¿ya? Que es que uno normalmente tiene las estructuras acá, sobre una capa de suelo, y uno para medir cuánto es la amplificación que genera el suelo, uno considera básicamente lo que uno mide es como la señal en el basamento rocoso y lo compara con la señal de salida. Aunque en la práctica igual es un poquito complicado hacer esto, que es que medir como la señal acá en el basamento rocoso, dado que es imposible llegar tantos metros para abajo. Entonces la aproximación que se hace en el fondo es considerar una medición en un afloramiento rocoso, que es esto de acá, y de ahí hacer la función de transferencia hacia la superficie. Y ahí voy a explicar después cómo funciona esto. Es distinto considerar que la transferencia se mide desde un basamento rocoso y desde el afloramiento rocoso, ya, en términos prácticos. Esto igual está explicado en el Kramer, en el capítulo que les mencioné en el correo, que si no me falla la memoria, el capítulo 7. Ahí está explicado en detalle todo esto. Ya. Para calcular transferencia, impedancia y todas estas cosas, uno hace distintos análisis. El primer análisis que uno hace, o el análisis más sencillo, mejor dicho, es un análisis con un estrato.
¿ya? Que tiene todas estas ecuaciones. Después viene el escaso multicapa, que viene con todas estas ecuaciones. Y la comparación de los casos para afloramiento rocoso y no para basamento rocoso. Hay un resumen teórico de la tarea, los códigos que tienen que utilizar y los resultados esperados. Ya. Entonces, la lógica detrás de esto es lo siguiente. Para un estrato con una capa, a ver, primero, antes de partir, eh, D es el damping, que es el beta. El beta que ustedes vienen en las tareas anteriores, acá lo llamamos D, que es como normalmente se llama en el Kramer, el amortiguamiento. Entonces, algunos conceptos clave son el concepto de modelo constitutivo, el concepto de equilibrio dinámico, el concepto de velocidad de onda de corte y el número de onda. ¿Ya? ¿Cuál es el modelo constitutivo que nosotros utilizamos? Básicamente este. Estado igual a módulo de corte por básicamente el módulo de corte por, eh, por el gamma. Ya. Después tenemos el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio dinámico, que son estas. No es necesario como que ustedes se manejen con el detalle de esta ecuación. Lo importante es que más o menos entiendan de dónde sale cada cosa y qué significa cada cosa, ¿ya? Porque para la tarea tienen que llegar y reemplazar alguna fórmula. Después tienen el valor del BS. El BS para un estrato de una capa se calcula así, que es la raíz del módulo de corte partido en la densidad, y la rigidez del estrato, que es básicamente la frecuencia del sistema partido en el BS. ¿Ya? Eso, eso es muy en resumidas cuentas. ¿Ya? Acá está la anotación de las cosas que nosotros estamos trabajando, que es que la profundidad normalmente uno la mide desde la parte superior del estrato, esto es la altura del estrato, la densidad del BS, tenemos el gamma, que es la desangulación en el fondo, tenemos el U, que es básicamente un parámetro de posición, el módulo de corte, acá, digo, el corte acá arriba, el corte más un diferencial de corte acá abajo, y eso. Ya. Entonces, sí. Eh, ¿Hay algún mensaje, no? ¿No? Ya, vale. Entonces, eh, después de esto, siguen otros planteamientos, como la ecuación de onda, la solución de la ecuación de onda, y básicamente la forma de la excitación basal. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo esto, básicamente, el modelo constitutivo, es decir, fuerza igual a rigidez por desplazamiento. ¿Ya? Acá tengo una serie de corchos en el fondo que va a ser, en palabras muy sencillas, F igual E por A, ¿ya? Dicho de manera muy ciútica. Pero es básicamente fuerza igual masa por aceleración. Estos términos del 2. Los términos del 3, básicamente la definición de la velocidad de onda de corte, que es el V sub S, y 4, que es la rigidez del estrato. Ya. Después 5, existe una cuestión que se llama ecuación de onda, que esto lo vamos a ver igual en detalle, como la interpretación teórica de esto lo vamos a ver en el auxiliar del miércoles de la próxima semana, que eso les va a servir harto para el control. Pero por ahora quédense con que esta es la ecuación, pues una ecuación de doble variable en el fondo que depende del tiempo y de la posición. ¿Ya? Que esto en el fondo me permite saber tanto en profundidad como en tiempo cuánto va a ser la deformación del suelo. Esta ecuación, la 5, cuando uno la resuelve, entrega la ecuación 6, que es esta es la solución de la ecuación 5. ¿Ya? Entonces, ya. También uno para meter como efecto del suelo, la excitación basal se parametriza con... Uy, que se ve raro esta cuestión de acá. Ahí está. Uno lo mete de esta forma, ya que básicamente que la aceleración basal es básicamente la aceleración en la parte más baja en el tiempo, ¿ya? Y tiene esta forma, que es una exponencial compleja. Ya, después el tema de las condiciones de orden. Cosas importantes de esto es que uno considera que en la parte superior del estrato puede que no le haga mucho sentido ahora, pero cuando después se pongan a resolver el problema van a encontrarle todo el sentido del mundo. Que es que en el estrato, en la parte superior del estrato, normalmente, o sea, no normalmente, uno siempre considera que el corte en la superficie es cero. ¿Por qué? Se fijan en esta parte de acá, me estoy haciendo como ese cuadrado, hay aire, ¿ya? Y este cuadrado de acá es suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la interfaz entre el aire y el suelo no se transmite el corte, porque el corte es un fluido, y los fluidos no transmiten corte, básicamente. Entonces, justo en este borde, el corte es cero. Y ahí eso es una condición de orden para después saber cómo se propagan las ondas acá en el suelo. Ya, que es lo que está anotado acá.
¿ya? ¿Eso qué implica en la práctica? Implica en la práctica que, bueno, después vamos a ver unos parámetros que son re importantes. Acá está, de hecho. Que uno cuando resuelve la ecuación de onda, uno lo que obtiene son esto, básicamente un término exponencial complejo con un factor que se llama e y un término exponencial complejo con un factor que se llama f. La idea, una forma intuitiva de interpretar esto, es que uno de estos lados es básicamente la señal que sube y otro es la señal que baja. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? Implica que con las condiciones de borde, por un arreglo de ecuaciones que no es necesario que entiendan del todo por ahora, lo importante es que entiendan que, dado que se cumple esta condición de corte en superficie igual a cero, el término E y el término F son igual, ¿ya? Cuando están trabajando en un estrato, ya que es lo que está anotado acá. Entonces les queda que la ecuación de movimiento es un poquito más sencilla. En vez de ser ese corcho, es este corcho acá, ¿ya? También la aceleración en el fondo. La aceleración en el fondo viene dada por esto. Entonces existen formas explícitas de plantear el coeficiente E y el coeficiente F, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Para cuando ustedes hagan la programación, solamente reemplazan uno de estos términos, no tienen que hacer toda esta deducción con la demostración, la derivada, la integral, aplicar condiciones de orden, ustedes llegan y aplican una fórmula, ¿ya? Entonces les queda esto, que en el fondo la solución de la ecuación de onda viene dada por esto, ¿ya? Que es este término de acá. Eso. Eh, entonces, un resumen de cómo funcionan estas cosas, les daría esto, la solución en desplazamiento, la solución en velocidad y la solución en aceleración. Ya, la solución en desplazamiento viene dada por este término de acá, la solución en velocidad viene dada por este término y la solución de la aceleración viene dada por esto, ¿ya? Y todo eso se deduce con la ecuación anterior. De todas formas, la demostración en detalle, así como el paso a paso de la demostración, está en los documentos que le subí, que le mandó el correo. ¿Ya? Entonces ahí podrían echar una mirada si es que les interesa igual como ver un poquito más de cómo se trabaja esto. Ya, acá concepto clave, ya después de resolver la ecuación de onda, llegamos a un concepto clave que es la función de transferencia. Todo esto igual lo vieron en clase, pero prefiero como echarle una repasada rápida como para refrescar los conceptos. Entonces tenemos la función de transferencia, que por definición es el desplazamiento en la parte superior del estrato y partido del desplazamiento en la parte inferior del estrato. ¿Ya? Si se fijan, U evaluado en z igual 0 y U evaluado en z igual h. Si volvemos acá al esquema, tenemos que z igual 0, que es esta línea acá, y z igual h, que es esta línea acá. Ya, entonces, para el caso de una capa sin amortiguamiento, tenemos que la función de transferencia viene dada por esto. ¿Ya? Ese término acá. ¿Ya? Eso. Y a partir de esto uno puede sacar varias cosas importantes, como los periodos fundamentales, que salen de resolver esta ecuación. Y al final los periodos fundamentales son este término de acá, esto de acá. ¿Ya? Que salen de calcular el omega n y el fn, y esto se calcula imponiendo que el denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque en el fondo los periodos donde, mejor dicho, los periodos predominantes del Sol son los lugares en el fondo donde la función de transferencia se dispara, ¿ya? Es decir, los puntos donde el denominador se hace cero. ¿Ya? Entonces, cuando esto se hace cero, que es lo que está anotado acá, uno hace algunos cálculos y llega a estos valores del periodo. ¿Ya? Eso. Entonces, al final, ahí están las fórmulas de cómo calcular las cosas. Ya. Cosas importantes de esto, uno en un gráfico ve esto, al final. ¿Ya? El concepto de función de transferencia y función de amplificación. Ya quiero explico la diferencia. En el fondo, la función de transferencia indica como cuánto se modifica la señal, en el fondo, entre la parte superior y la parte inferior. ¿Ya? La gracia es que uno para hacerse como insensible al signo, uno calcula una cuestión que se llama la función de amplificación, que es básicamente el valor absoluto de la función de transferencia. Y queda este gráfico, que se fija en el mismo gráfico, pero tirado todo para un mismo lado. Queda eso. Ya, eso por ahora. ¿Alguna duda en líneas generales de cómo se calculan estas cosas? ¿No? Vale. Ya. Entonces, seguimos con esto. El caso 2 que es multicapa, con amortiguamiento distinto de cero, que este es como el caso más general y el caso que ustedes están trabajando en la tarea. Ya, primero, esto es la anotación que yo utilizo. O sea, en realidad es la presentación del profe Pastén, pero yo me la robé. ¿Ya?
Que de hecho justo pasó ahora el profe, sí, por eso estaba medio sugestionado. La cosa es que la profundidad de cada estrato la mido desde la parte superior del estrato. Es decir, por ejemplo, el Z1 se mide desde acá, el Z2 se mide desde acá, el ZN-1 se mide desde acá. ¿Ya? Entonces yo mido como la profundidad de cada estrato desde la parte superior. Y tengo distintos parámetros que me controlan, que son el módulo de corte, la densidad, la velocidad de onda de corte y el amortiguamiento. ¿Ya? G, módulo de corte, ρ, densidad, BS, velocidad de onda de corte y el D, el amortiguamiento, o beta, en realidad razón de amortiguamiento. Y H1, que es la profundidad de cada estrato. ¿Ya? La gracia está en que uno analiza todo esto y aparte analiza el basamento. ¿Ya? Viene dado por esa fórmula. Entonces, el modelo multicapa, para el caso más complejo en el fondo, que es considerando amortiguamiento, considera el modelo constitutivo de Kelvin-White. ¿Ya? ¿Qué significa esto en lenguaje simple? Es que aparte del G por gamma, se le agrega el C por gamma punto. Es decir, se le agrega un componente asociado a la disipación viscosa. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? En un terremoto, con este puro término de acá, no disipo jamás energía. Que tengo como que la fuerza en el fondo sería igual a básicamente la rigidez por el desplazamiento. Y tendría un loop eterno. Jamás disiparía, jamás se tendría de oscilar el suelo. En cambio, con este segundo término, que es este de acá, ahí sí tengo disipación de energía en un movimiento cíclico, que es lo que ocurre en la realidad. Ya. El segundo término es la ecuación de equilibrio dinámico, que es básicamente el gamma transformarlo en esto, en la segunda derivada del desplazamiento partido en la segunda digo, con respecto a la segunda derivada del desplazamiento con respecto a la profundidad. Y acá se le agrega un término asociado a la velocidad. ¿Ya? Pero más allá de entender esto, lo importante es que esto es básicamente en sumatoria de fuerza igual masa por aceleración. Es lo mismo. Se fijan, ρ es un componente asociado a la masa y esto es la aceleración. Y esto es como la sumatoria de fuerza. Acá es como un resorte y un disipador viscoso. Es lo mismo. ¿Ya? Y la solución a esto, para que no se caliente la cabeza, viene dada por esto. ¿Ya? Que es re parecido a lo que teníamos antes, pero tiene algunos términos extra. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿cómo se lee esta ecuación? Esto en el fondo es una ecuación que te permite decir, como para cada profundidad y para cada tiempo, puedo saber cuánto es el desplazamiento. ¿Ya? Y eso es re importante. Es re importante porque me permite hacer tanto un análisis espacial como un análisis temporal, es decir, saber cómo se distribuye en la altura de la onda y también saber cómo varía en el tiempo cada punto. Ya. Eso, entonces, bueno, siguen algunos términos más acá, que son el módulo de corte complejo, que esto viene dado porque nosotros tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se trabaja un complejo de MATLAB? Lo explico al tiro, pero de hecho, la forma en la que uno normalmente trabaja, es lo que preguntó el compañero, uno escribe literal así como uno y. Ya, pero ahí les muestro después cómo se trabaja. Ya. Ahí les muestro cómo se trabajan los números complejos en MATLAB. Por ahora, aquí vamos revisando un poco el planteamiento de ecuaciones. Y claro, este término de acá aparece dado que está el amortiguamiento. ¿Ya? Y ese C en el fondo es dos veces el módulo de corte por el amortiguamiento, partido en la frecuencia que estemos analizando. ¿Ya? El módulo de corte complejo es esto. Entonces, simplificando, que es lo que uno utiliza en las ecuaciones, normalmente es, que es el módulo de corte complejo, es el módulo de corte original del suelo, factor de 1 más 2i por d. ¿Ya? Fórmula. La velocidad de onda de corte compleja, que es esto de acá, es básicamente la raíz cuadrada del módulo de corte complejo partido en la densidad. Viene dada por esto. Y que también uno puede pasar de la velocidad de onda de corte normal a la velocidad de onda de corte complejo, agregándole el amortiguamiento. Si se fijan, todos estos términos van a desaparecer en la medida que no hay amortiguamiento. ¿Ya? Pero como hay amortiguamiento, se le agregan todas estas cosas. Ya, estoy seguro que acá dije rigidez. Estoy seguro que acá dije rigidez. Ya, y eso está mal. Esto es número de onda. Ya, y el tiro explico que es el número de onda. Me huye. Pero no, todas las demostraciones son iguales. Pero acá me tenía un pequeño error de cómo decir el concepto. Esto es número de onda. Ya, le voy a explicar al tiro qué es el número de onda. Imagínense, a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de compartir acá.
Mm, chanfles. A ver, voy a buscar. Creo que hay un esquema bonito, creo que hay un esquema bonito donde explica esto. Número de onda y los números de onda y frecuencia. Ya. A ver, a ver, creo que hay acá. Número de onda, acá está. Ya, sí creo que este esquema ayuda. Ya, fíjense en esto. Ya, el número de onda en el fondo es eso de ahí. Ya, que yo lo llamo K, pero el número de onda es esto. Ya, ¿cómo se lee el número de onda? El número de onda es básicamente el inverso de la longitud de onda. Ya, ¿qué es la longitud de onda? La distancia entre dos pics, básicamente. Por ejemplo, entre dos puntos similares. Tipo como una vuelta entera de la onda, eso es la longitud de onda. Es decir, la distancia de acá a acá es la longitud de onda, que es lo que está marcado acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El número de onda es el inverso de la longitud de onda. Si lo quieren ver como en perspectiva, es similar a la relación entre el periodo y la frecuencia. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, el número de onda a la longitud de onda es lo mismo que la frecuencia al periodo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve saber el número de onda? Es para, por ejemplo, una onda con un número de onda muy grande, en el espacio de la longitud se ve como muy apretadita. Es decir, pasan muchas ondas en el fondo, pasan muchas ondas en un mismo espacio. En cambio, una onda con un número de onda más chico en el fondo, es una onda como más estirada. ¿Ya? Es como lo mismo que cuando ustedes ven en el espacio del tiempo una onda con una frecuencia más grande, que es una onda que se ve como más pegadita, y una onda con una frecuencia más baja, una onda que se ve como más estirada. ¿Ya? Entonces, eso es el número de onda, básicamente. La gracia está en que el número de onda me permite, bueno, puedo relacionar, cómo se dice, el número de onda con la velocidad de onda, con la frecuencia a través de la velocidad de onda de corte. ¿Ya? Hay una demostración para eso que de hecho creo que está acá. Si no, no está. Bueno, da lo mismo. Irrelevante. Pero el hecho es que se pueden relacionar ambos parámetros. Entonces, esa es la diferencia entre el número de onda y la frecuencia, que son bien parecidos conceptos, pero el número de onda está asociado al espacio y la longitud y la frecuencia está asociada al espacio y el tiempo, en el fondo. Ya, esa es como la idea. ¿Se entiende la diferencia entre número de onda, frecuencia, longitud de onda, periodo? ¿Se entiende cómo de qué van estas cuestiones? Ya, vale. Eso. Eh, ya, bueno, el número de onda complejo es básicamente esto. Ya, perfecto. Después, con todos esos parámetros definidos, uno puede comenzar a hacer operaciones, ya que si quieren, bueno, véanse las demostraciones, son re entretenidas, pero no las necesitan para la vida, ¿ya? O sea, es interesante verlas y después para el control les va a servir entender bien la materia. Pero por ahora, en honor al tiempo, como sobre todo, preocúpense de entender qué significa cada término. Ya, entonces, primero, acá hay definido un concepto, pero que es absurdamente clave, que es la impedancia. ¿Ya? Ese triangulito ahí, ese delta, es una impedancia. ¿Ya? La impedancia en el fondo, para decirlo en palabras sencillas, permite cuantificar cómo es la transición de la onda que va subiendo de un medio a otro. ¿Ya? Y cuantifica cómo es esa transición. Si es que genera una amplificación muy grande, que se achica la onda, ¿qué pasa? ¿Ya? La, la impedancia permite saber eso. ¿Ya? Y que la formulación es esta. Entonces tiene una dependencia, bueno, estas son las propiedades de un suelo y abajo vienen las propiedades de otro suelo. Entonces tienen como la densidad, el módulo de corte y el amortiguamiento. ¿Ya? Partido en la densidad del módulo de corte y el amortiguamiento del estrato que viene abajo. ¿Ya? Eso. Entonces, la gracia está en que cuando ustedes trabajan en un medio multicapa, tienen que compatibilizar los desplazamientos, las fuerzas, entre estratos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo este estrato acá, ¿ya? Ese estrato que estoy marcando con el mouse.
las tensiones o los esfuerzos que justo del estrato 2 por ejemplo, justo en el borde superior tienen que ser igual a los esfuerzos en el estrato uno justo en el borde inferior, ¿ya? Por equilibrio de fuerza. Eh, ya, eso. Aparte, los desplazamientos tienen que ser los mismos. La misma lógica. Las fuerzas tienen que ser las mismas acá y acá, y los desplazamientos en esta parte tienen que ser igual a los desplazamientos de esta parte. ¿Ya? Entonces, con eso en mente pueden hacer esto. Y aparte, la tercera condición de orden, lo que mencionábamos antes, justo en la capa de más arriba, el corte es cero, porque no se transmite corte al aire, entonces el corte es cero. Y viene dado por esto. Ya, entonces metiendo todas estas cosas dentro de la juguera, acá me equivoqué, puse 4, 5, 6, esto es 7.1, 7.2, 7.3. Ya, pero se entiende. El hecho es que todo eso después lo meten en una serie de ecuaciones que están las demostraciones en los documentos que les mandé y llegan a esto de acá. ¿Ya? Eso. Y la gracia del corte nulo de superficie permite decir que E1 y F1 son constantes. Es decir, para el estrato 1, para el estrato 1, estos términos son iguales, ¿ya? Porque la onda que sube es igual a la onda que baja, ¿ya? Por eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, el cálculo de transferencia entre suelo y roca basal. Para hacer el planteamiento de la función de transferencia, uno calcula el desplazamiento en la parte superior del estrato y en la parte superior de la roca. Ya. Eso. Aquí uno hace más planteamiento de ecuaciones y y calcula esto al final. El punto es que ustedes pueden saber cuánto es la función de transferencia utilizando esto. Es decir, calculando cuánto es el coeficiente E del estrato de más arriba y sumar el E y el F del estrato que es el basamento rocoso. ¿Ya? Entonces, todo el cálculo se simplifica un montón. Eh, ya, cosa importante, uno para calcular cada uno de estos coeficientes E y F, recordemos, ¿para qué son esos coeficientes E y F? Son básicamente los coeficientes asociados a esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno normalmente va a conocer el omega, va a conocer el K, va a conocer la profundidad del estrato, y estos son los coeficientes que me permiten parametrizar el movimiento del suelo. Entonces, en la medida que yo sepa los coeficientes de cada uno de los estratos, estoy listo. Y la forma de calcular eso, si se fijan, es recursiva. Por ejemplo, el E sub j más uno depende del E sub j y del F sub j. Y el F sub j más uno depende del E sub j y del F sub j. Entonces, uno puede comenzar a calcular iterativamente todos estos coeficientes y después calcular el último y con eso calcular la transferencia. Ya. Entonces, acá reordenando un poco, nos queda esto. Entonces tenemos las definiciones de E y F, que son estas cosas de acá. Entonces, se fijan, depende de los coeficientes del estrato anterior, depende de la impedancia, el número de onda, la profundidad del estrato, etc. Ya. Eh, el punto es que aplicando, bueno, para comprobar en el fondo todo esto, uno puede compararlo con el caso monocapa, que es esto, que es esto de acá. Y si se fijan, llegamos a la misma formulación que teníamos en la parte anterior, que era esto de acá, que es esto de acá. A ver, acá. A ver, perdón. A uno, acá está. Esto de acá. Ya, tenemos eso. Eso, entonces, más allá del detalle de la demostración, que no es el foco de esta cuestión, quédense con la idea de que utilizando estas mismas ecuaciones multicapa pueden obtener la solución de monocapa. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. Bacán. Eso. Entonces, ahora hacemos la comparación de casos, en el fondo, como suelo roca basal y suelo afloramiento rocoso. ¿Ya? En la práctica, ¿qué es un afloramiento rocoso? Un cerro. Ya, eso es un afloramiento rocoso. Un cerro es un caso típico de afloramiento rocoso, porque uno puede ver, pucha, no, a ver, voy a ver si puedo dibujar esta cuestión. Creo que no. Ah, no, sí puedo ver. A ver, herramientas, editar. Soy medio tronco con esta cuestión, así que paciencia.
No, me pilló de tecnología, no, no cacho. A ver, comentar, insertar texto, resaltar. No, me pilló mal. Ah, ahí está, dibujar. Vale. Imagínense lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, una cuenca, algo así. ¿Ya? Vamos a cambiar el color para que se note. Pongámosle que acá hay superficie. ¿Ya? Ya. Yo lo que estoy haciendo en el fondo, bueno, para que se note mejor el dibujo, a ver, podríamos hacer lo siguiente. Acá vamos a ver, esto borrar. Y acá vamos a dibujar esto con rojo. Ya. Entonces imagínense que tengo esto y después ahí. Pa. Ya. No le pego mucho al dibujo con el mouse. Bueno, el hecho es que imagínense que esto de acá es un cerro. Eso ahí. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es colocar sensores en esta parte de acá. Vamos a pintarlo con amarillo para que se note. Ahí, por ejemplo. Ahí. En esa parte coloco un sensor. ¿Ya? Y eso es medir en un afloramiento rocoso. ¿Ya? El basamento rocoso, esto, a ver, voy a marcarlo con otro color para que se note la diferencia. El basamento rocoso es esto, lo voy a marcar en azul. Esto. Y la superficie es, pongámosle esto que dice esto. Eso. Esa es la superficie. Ya. Entonces, como les dije al principio de la clase, medir acá es mucho más sencillo que medir acá. ¿Ya? Entonces uno en la práctica toma las mediciones acá y uno estima cuánto es la transferencia de acá a acá. ¿Ya? Pero lo que uno realmente hace es comparar el amarillo con el celeste. ¿Ya? Eso es como lo que uno hace. ¿Se cacha como qué es lo que hacemos entonces? Eso simplemente. Por eso nosotros estudiamos los dos casos. Como el caso como como más directo, que sería comparar la señal de entrada con la salida y medir de forma indirecta la señal de entrada y medir de forma directa la señal de salida, que es como lo que se hace en la práctica. Ya, eso. Entonces, volviendo al desarrollo, si se fijan, acá hay algunas sutilezas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Las condiciones de borde son distintas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imagínense, a ver, vamos para que se cache, al punto azul. El punto azul llega a una onda, que es esta onda así. Pum. Esa onda llega así. ¿Ya? Y después sigue en forma de onda verde, que es esta onda acá. Sigue así. Pum, pum, así. ¿Ya? Sin embargo, en el otro caso, sigue esta onda amarilla así. Sí. Pum, pum. Ahí. Pa. ¿Qué es lo que pasa? Las condiciones de borde en esta superficie de acá, donde está la cruz amarilla, y las condiciones de borde donde está la cruz azul son distintas. ¿Por qué? Porque si se fijan, la roca, cuando llega a la superficie, tiene aire de contacto. Entonces, acá, en esta zona de arriba, hay aire. Y acá abajo hay roca. En cambio, acá hay roca y después arriba viene suelo, no viene aire. Entonces, ¿qué implica eso? La onda tiene un comportamiento en el borde diferente. ¿Ya? Por eso uno hace el análisis distinto a que la señal que uno mediría acá y la señal que uno mediría acá son distintas. ¿Ya? Eso es clave. Entonces, volviendo al planteamiento, eh, la forma de calcular esto es lo siguiente. Uno calcula la transferencia entre suelo y roca basal, es decir, entre el azul y el celeste, así, con esta relación de acá. Y la transferencia entre suelo y afloramiento rocoso es levemente distinta. Si se fijan, esta es una expresión para el suelo roca basal y esta otra es para afloramiento rocoso. ¿Por qué son distintas? Por la condición de borde acá, porque acá tengo aire y acá tengo suelo. Entonces, la señal que yo mido acá y que yo mido acá es levemente distinta. Y para considerar eso, uno considera estas condiciones de borde y mediante una serie de arreglos matemáticos, uno llega a esta expresión de acá y a esta expresión de acá, respectivamente. ¿Ya? Entonces, cuando les piden a ustedes comparar cómo es la transferencia entre roca basal y suelo, y entre suelo roca basal y entre suelo y afloramiento rocoso, tienen que utilizar una u otra relación. ¿Ya? Pero la diferencia viene dada por eso, por la condición de borde. ¿Ya? Entonces, ya, volviendo ahora ya a resumen de la tarea. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Hacer esta serie de pasos.
primero calculan la impedancia entre estratos, con esta relación de acá, esto, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ver cuáles son los datos que manejan, si es que tienen la densidad del módulo de corte o si tienen la densidad y la velocidad de onda de corte. Ahí ustedes tienen que ver qué es lo que tienen. Tienen que calcular después el número de onda complejo, dado que tienen amortiguamiento. Entonces tienen que utilizar esta fórmula de acá. Ya, acá una cuestión clave, que el número de onda complejo depende del estrato y la frecuencia de excitación. ¿Qué significa eso? Que acá el K va a depender de cada estrato. Acá tengo un K1, pongámosle, acá tengo un K2, acá tengo un K3. Y así para abajo. ¿Ya? Aparte, para una misma excitación tiene un contenido de frecuencias bien variado. Por ejemplo, un terremoto tiene muchas frecuencias. Entonces, ¿qué implica eso? Que para cada frecuencia yo voy a obtener un K distinto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Obtenemos esto. Entonces tienen que básicamente como calcular como para cada estrato y también para la frecuencia de excitación. Entonces, después tienen el cálculo de E y F para cada estrato y llegan a estos términos de acá. ¿Ya? Si se fijan, lo que conversamos delante era un cálculo iterativo. Pueden calcular el E a partir de las condiciones, el valor del E, el E y el F del estrato anterior. Y el E del primer estrato vale 1. ¿Ya? Ahora, en la práctica da lo mismo el valor que ustedes elijan, porque después se va a cancelar con los valores de abajo. Pero por simplicidad de cálculo coloquen L1 a L1. Y L1 igual al F1 y de ahí calculan todo. Entonces, E1 igual 1, F1 igual 1, calculan la impedancia, bla, 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 y llegan a L2, L3, L4, L5 y el F1, F2, F3, F4, F5. Después pueden calcular la función de transferencia de superficie roca basal, utilizando esta ecuación de acá. Y también pueden calcular lo mismo para afloramiento rocoso, con una ecuación levemente distinta. ¿Ya? Eso. Entonces, si se fijan, bueno, la función de transferencia depende de la frecuencia de excitación, ¿ya? Dado que el E y el F dependen de ella, dado que el número de onda depende de ella. Y eso. Entonces, lo que se espera en el fondo que reporten es básicamente que calculen el módulo de transferencia versus la frecuencia. Y van a obtener unos gráficos de este estilo, como esto. ¿Ya? Entonces, ahora explico el tiro cómo esto es. Ya. Aparte, para el análisis en el espacio de la frecuencia, que es otra cosa que les piden en un SAT, la idea es que ustedes puedan determinar el contenido de frecuencia de un terremoto. ¿Cómo calculan eso? Utilizan una cuestión que se llama la transformada rápida de Fourier, que es FFT, ¿ya? Que es un código que yo le subí. O sea, que le subí casi completo. De hecho, miento, el código es este. No estoy seguro si le subí este código, pero si no, lo tienen que copiar. ¿Ya? Pero es ese código. La cosa es que esto me permite calcular la respuesta en el espacio de la frecuencia. ¿Ya? Eso. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, este registro de aceleración y pasan a esto, a un registro en el espacio de la frecuencia. Entonces, tienen un dominio en el espacio del tiempo y después tienen un dominio en el espacio de la frecuencia. ¿Ya? Y para eso utilizan este código. ¿Ya? Eso. Si se fijan, las unidades de esta cuestión son levemente distintas. Ese código es el mismo que usamos en dinámica. Sí, bastante parecido. Sí, pero tiene algunas cosas extra que creo que se las mandé también. Pero sí, creo, si no me falla la memoria, creo que es prácticamente el mismo código. ¿Ya? Creo que es prácticamente el mismo código. Si es que no es el mismo. Ya. Sí, creo que sí, es el mismo. Ah, está bien. El hecho es que las unidades de estos son levemente distintas. Si se fijan, la amplitud acá dice metro segundo cuadrado, guión segundo, y acá dice metro segundo cuadrado. Ya. ¿Por qué eso? Porque esta cuestión está en el espacio de la frecuencia, y la frecuencia tiene dimensiones de 1 partido en segundo, a diferencia del tiempo que es en segundo. Entonces, ustedes cuando reporten los resultados tienen que darle como metro segundo cuadrado, guión segundo. Tienen que reportarlo así. ¿Ya? Eso es la sutileza. Ya, tienen su código. En el fondo, pucha, si quieren, podemos hablar otro día de qué significa cada uno de los parámetros, pero creo que está explicado en el video que les subí. Por eso, lo importante es que ustedes agarren este código y aquí les va a entregar el desplazamiento, velocidad y aceleración, tal cual, en el espacio de la frecuencia. Entonces, mágico el código. Ya, entonces, ¿qué es lo que usted, en el fondo, qué es lo que estamos obteniendo? Tenemos el registro en base, lo pasamos al espacio de la frecuencia, después le aplicamos la amplificación. Ahora,
¿Por qué nosotros le aplicamos la amplificación al registro en el espacio de la frecuencia y no al registro en el espacio del tiempo? Porque básicamente la amplificación es función de la frecuencia. Entonces, para cada una de las frecuencias, yo sé cuánto me amplifica mi solo. ¿Ya? Entonces, yo tengo para cuánto me amplifica mi suelo cada frecuencia, y por eso yo tengo que hacer este paso, de pasar del registro base al espacio del registro en el espacio del tiempo al espacio de la frecuencia. De ahí lo paso le aplico una amplificación, obtengo el registro en superficie en el espacio de la frecuencia, y de vuelta obtengo en el espacio del tiempo. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Los casos de análisis. Ya, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Pero tengo un registro en roca, obtengo la excitación basal, obtengo la amplificación y obtengo el registro de superficie. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la lógica es como hacer esto en realidad. ¿Ya? Entonces, el registro en roca basal, obtengo el registro en el espacio de la frecuencia, le aplico, calculo la amplificación, multiplico eso por eso, literalmente, y obtengo esto, y después esto lo paso, no, obtengo básicamente cuánto se amplifica para cada frecuencia mi señal de superficie. ¿Ya? La lógica es la misma, pero acá hay algunas variaciones. Si se fijan, acá tengo más peaks, y acá tengo menos peaks. Y esto es básicamente porque las frecuencias del suelo son más grandes, en el fondo es un suelo más rígido. ¿Ya? Y eso lo pueden ver en función de las configuraciones que tenemos. Acá tenemos un suelo con estas configuraciones, estratos de 20, 10, 10, 10 metros, y acá velocidades de onda de corte de 300, 400, 700, 800 metros y cierto amortiguamiento. Si se fijan, el cambio que nosotros hacemos acá es que tenemos estratos básicamente con los mismos datos, pero tenemos estratos con más chicos. Entonces esto es parecido a cómo funciona un edificio en realidad, pues, un edificio más alto, un edificio más flexible, un edificio más bajo, un edificio más rígido. ¿Ya? Entonces acá pasa algo parecido. Tengo un solo más rígido, entonces las frecuencias se van distribuyendo como en frecuencias más altas. Eso, y acá la misma lógica. Ya, eso en resumidas cuentas como de qué va la tarea. Eh, ya, ahora de los códigos que nosotros tenemos, yo les subí algunos códigos. Bueno, les subí el documento resumen y todo, y les subí esto también. A ver. Primero, ¿alguna duda de respecto a lo que hemos conversado? ¿Se entiende más o menos para dónde va esta cuestión? Sí, ¿no? Al menos yo sí. Ya, vale, vale, vale. O sea, sé que es medio denso. Igual, insisto, les recomiendo encarecidamente que revisen el video del oro auxiliar porque ahí ese video es una eternidad, pero lo ponen a dos por y ahí ven la parte de la teoría que ahí la explico mucho más en detalle. Pero, pero no da el tiempo, prefiero como ser un poco hacer una explicación un poquito más ligera, pero ya. ¿Cuál es la Ah, ya, muy buena pregunta. ¿Qué preguntaste? Espérate. Traten de hablar por el micrófono igual, como para no tener que estar viendo el chat. ¿Cuál es la diferencia entre el perfil de velocidades de onda de corte y el VS? Ya, el VS es la velocidad de onda de corte y el perfil de velocidad de onda de corte es el perfil de velocidad, el perfil de VS, en el fondo. Entonces, ¿qué significa eso? En tu enunciado tenéis lo siguiente, tenéis esto. Entonces, tú tenés que hacer un plot en el fondo como de este estilo, como hacer como un gráfico que te tire como los distintos VS para distintas profundidades. De hecho, se ve como algo así en realidad. A ver. Segundo, y unidad. A ver, les voy a mostrar la pauta de la tarea del año pasado para que más o menos cachen cómo, o sea, cachen para cómo se hace la cuestión. Ya, entonces pauta 2023-1, tareas, tarea 2, esta, pauta T2. Ya. Entonces, por ejemplo, el perfil de velocidad de onda de corte deberíamos tener algo de este estilo. Se fijan BS en un eje y la altura en otro eje, para las distintas configuraciones de suelo, que son varias. Rodrigo, Entonces, diga, está ahí mostrando algo que no se ve el enunciado de la tarea. perdón, ahí sí. Ahí está, que tengo dos pantallas, pero bueno, igual no dije nada más aparte de que esto es lo que tienen que mostrar. Básicamente, altura, BS. ¿Ya? Eso es como lo que se espera que muestre. Este gráfico se hace con una función que se llama stairs.
creo que lo dije bien. Que está en alguna parte por acá dando vueltas. No sé dónde, no la veo. Bueno, eh, pero existe una función que se llama stairs, que no sé dónde está. No la veo. Stairs. Ah, no ocupé stairs acá. Pero lo pueden hacer esto mucho más sencillo con la función stairs. ¿Ya? Eso. Entonces, registro basal. Ah, no, ya sé dónde está. A ver, Open Amplification. Ah, amplificación. Ya. Aquí está. Stairs. Esa función. Ya. Eso. Mira, de hecho, yo les recomiendo que utilicen esta misma sintaxis de acá. Esto de acá. ¿Ya? Como algo de este estilo. Tipo, stairs, le colocan un vector con sus BS, un vector con las profundidades de cada estrato, o mejor dicho, la profundidad a la cual se encuentra cada estrato. Ahí ya le puse color negro, el espesor de línea, el título, bla, bla, bla. Y aparte acá le coloqué los límites y lo que hice acá, esto es clave para que se les vea bonito, le puse eso. Entonces como que di vuelta al gráfico para que me quedara el BS abajo, la profundidad y me quedaran como la leyenda bonita. Entonces, cópiense eso y con eso podrían andar bien con el ploteo del BS. Ya. Acá tenemos lo siguiente, la función de amplificación viene a darles algo como esto. ¿Ya? De hecho, acá como que el suelo era como bien blando, entonces como que daba esto. No sé cómo, no me acuerdo cómo da este año, pero creo que es un poquito distinto. Ya, entonces, el afloramiento les va a dar así. ¿Qué es lo que pasa? El valor de la amplificación para afloramiento rocoso y para basamento rocoso tiene más o menos la misma forma, pero no es exactamente igual. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ir planteando eso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Ya. Mi sugerencia, yo me hice un código como que como que me calculara la amplificación. Y después ese código como que yo lo generalicé y lo llamé en distintos casos para no tener que hacer un código tan grande. Entonces, ¿cómo lo hice? Se fijan, acá tengo una cuestión que se llama mi función de amplificación, que es función de la frecuencia y argumento. Ya, ese argumento en el fondo era para analizar distintos casos. Pero lo importante, más allá de cómo se acomoden ustedes la función, lo que conviene hacer es lo siguiente. ¿Ya? Fíjense en esta parte de acá. ¿Ya? Yo para calcular la amplificación lo que hacía es lo siguiente, tipo me creaba unas celdas o matrices en el fondo que me calcularan los E y los F, me daba los valores iniciales que eran uno según lo que habíamos conversado al principio, calculaba con las fórmulas del apunte el número de onda, algunos términos para simplificar los cálculos y reemplazaba. Y acá estos son los términos de la señal. Entonces son algo así. Entonces, si se fijan, esto de acá es esto de acá. Entonces, el EJ más uno y el FJ más uno yo los calculaba así, con todo este corche acá, ¿ya? Así es, básicamente. Eso, entonces ahí ustedes pueden ir jugando, pero la idea es que les quede como un cálculo como recursivo en el fondo para cada estrato. Ya, eso. Entonces, con esa parte pueden calcular los coeficientes y todo eso. ¿Ya? Después me tiraba unos plots y calculaba en la amplificación directamente. ¿Ya? La idea es como que ustedes, sobre todo, es importante que reporten la función de transferencia, pero reporten la amplificación sobre todo, que es como lo más importante en realidad. Ya, eso con el tema de la amplificación. Ya, entonces, como les digo, utilicen ese código de ahí. Esto, algunas cosas son como para que los gráficos me queden bonitos, así que da lo mismo. Lo importante es esa parte de ahí. Eso es lo que ustedes necesitan para hacer los cálculos. Ahí ustedes tienen que acomodar bien los índices, pero eso de. Ya. Eh, Después, yo utilizaba esta misma función de amplificación, pucha, dependiendo de qué estaba calculando, como que, a ver, ya ni me acuerdo qué era esto del no y el sí. A ver, argumento, sí, ya. Y no, me tira esto. Ya era para analizar distintos casos.
Ya, pero da lo mismo. El hecho es que acá viene una parte clave, que es que yo, por ejemplo, el código del profe, yo lo compacté un montón y lo metí acá dentro de mi código, que es esto de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? En el fondo, agarraba, bueno, tenía todas las transferencias que habíamos calculado antes y, bueno, comparaba como mi registro en superficie y mi registro basal. ¿Cómo hacía eso? Una cosa importante. Si bien nosotros utilizamos registros medidos en superficie, nosotros vamos a subir que este registro es medido como en roca basal o en basamento rocoso, ¿ya? Para poder hacer todos los cálculos. ¿Ya? Entonces, el registro que ustedes reciben en TXT en el fondo es el registro de entrada, ¿ya? Para que no se caliente la cabeza. Eh, ¿Qué otra cosa importante? Bueno, ahí yo comparé cómo se comportaba el registro de superficie, dada la amplificación, y el registro basal. Y me entregaba, no sé, calculaba el espectro de Fourier del registro basal, que es esto de acá. Calculaba el espectro para superficie para distintos casos. Ya, pero eso, básicamente voy a entregarles de hecho como un pedazo de código que les va a ayudar un poco a hacer esta parte. Y eso, pero en el fondo tienen que calcular la transformada de Fourier y multiplicar después por la función de amplificación, hacer todo ese diagrama que yo les mostré y obtener la respuesta en superficie. ¿Ya? Pero eso es básicamente. Ya. Eh, Creo que eso en líneas generales es como la tarea. Entonces, el perfil de velocidad de onda de corte es directamente hacer el plot con el Stairs, el BS30. Hay una fórmula que está en el PPT del profe, que es esta de acá. Eh, ¿Qué es esto de acá? Mm, no me acuerdo dónde está, pero la veo y me voy a acordar del tiro. Acá está. El BS30 es esto, ¿ya? Es decir, 30 metros partido en la sumatoria de la profundidad de cada estrato, el tamaño de cada estrato dividido en su velocidad de onda de corte, ¿ya? Entonces, ¿cómo se leería esto? Eh, por ejemplo, para este estrato de acá, a ver, voy a acá, esto acá y acá. Ya, si se fijan, cada estrato tiene una velocidad de onda de corte, un BS1, un BS2 y así. Ya, y una cierta profundidad, el H1, el H2. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el BC30, lo que tengo que hacer es agarrar los primeros 30 metros de suelo, 30, y ver todos los estratos que caben dentro de esos primeros 30 metros. Luego, calculo todos los estratos que quedan dentro de esos 30 metros y lo reemplazo acá. Por ejemplo, el primer estrato, pongámosle que mida 5 metros. Entonces, 5 metros partido en, no sé, que tenga una velocidad de onda de corte de 300 metros segundo. Entonces, 10 metros partido en 300 metros segundo. Después el siguiente tiene, pongámosle, otros 10 metros y tiene una velocidad de onda de corte de 400 metros. Entonces sería más 10 metros partido en 400 metros segundo. Por ejemplo, si ustedes tienen un caso donde tengan, no sé, eh, varios estratos y, no sé, un estrato justo se quede como al medio, por ejemplo, imagínense que, no sé, mis primeros 30 metros llegaran justo hasta la mitad del segundo estrato. ¿Ya? Entonces ustedes consideran, en vez de considerar la profundidad completa del estrato, consideran los metros correspondientes a esto. ¿Ya? Eso. Eso es el cálculo del BS30. Entonces ustedes tienen que reportar para cada una de las combinaciones de suelo que les pedimos como el valor del BS30. Ya. ¿Qué otra cosa importante? A ver. ¿Qué otra cosa importante? ¿Qué otra cosa importante? Que se me escape. Ya. La gracia es que ustedes reporten el tipo de suelo correspondiente en función de esto, de la clasificación de la normativa, que es esta de acá. Esa. En función de esto, ustedes digan qué tipo de suelo corresponde. Esto está en la normativa chilena. Ya. Entonces ustedes, en función de cuál es el valor del BS30 que les da, me dicen como es roca, roca blanda, suelo denso, suelo medianamente denso, y así. Ya. Eh, bueno, aquí tienen que graficar y comparar las funciones de transferencia lineal, utilizando los casos que ya hemos analizado, que es roca basal superficie, fundamento rocoso superficie, para un rango entre 0 y 30 Hz. ¿Ya? Y ustedes tienen que explicar a qué se deben las diferencias observadas, que es básicamente por las condiciones de borde que ya hemos hablado y todo el tema.
Después tienen que meter la transformada de Fourier del registro en el mismo rango y graficar la respuesta en el tiempo de superficie. ¿Ya? Eso. Y esa es como la diferencia. Ya. Creo que eso. Creo que eso en líneas generales es como la tarea. Entonces, como el profe dijo, no es tan larga, un poco media enredada, pero la medida que escriban bien las ecuaciones y les den los números, deberían estar en ordenado. Pero eso es lo principal, no es muy largo el código. Así que eso, deberíamos tener el plazo de entrega hasta el martes entonces, según lo que conversamos, y ya de ahí seguir con la tarea de no lineal, que es un poquito más entretenido. O sea, esto igual entretenido, pero la no lineal creo que es un poquito más entretenido. Ya, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Eso, bueno, si no han visto el video del logro auxiliar, échenle una mirada, véanlo, o al menos vean la parte donde explico la teoría, que ahí igual le puse un poquito más de extensión a esa parte. Pero eso, no hay mucha más vuelta que darle. Igual hay cursos enteros que se dedican a esta parte y tuvo una pincelada, entonces no es necesario que sean expertos en la resolución, en las demostraciones, pero si quieren saber más del tema, igual echen una mirada. En el control, eso es súper importante. El control, bueno, si cachan el control de vuelta al receso, en la semana de vuelta al receso, el miércoles, que sería 8 de mayo, si no me falla la memoria. Estamos 19, sí, creo que el 8 de mayo. Y ahí entra esto, entra ingeniería sísmica, dinámica de suelos y entra espectros lineales. Entran esas tres cosas. La próxima semana, que es la última antes del receso, vamos a hacer un auxiliar precontrol, ¿ya? Y ahí vamos a hablar acerca de la teoría, sobre todo, y mostrarles quizá alguna resolución de algún problema. Eso, ya. No sé si se me escapa algo. Creo que estamos. ¿No? Listo. Eso. Cualquier duda, al correo y ahí estamos hablando. Eso, cuídense. Adiós.